¿Cómo están, estimados estudiantes de la asignatura de Literatura Universal de la Universidad Católica de Trujillo? Bienvenidos a esta sesión número 11. Yo soy el profesor Dante Rafael Aguinaga Villegas y el tema que veremos hoy día es la literatura de la Ilustración. Te invito a prestar mucha atención. Contexto histórico. Nos encontramos en un siglo lleno de conflictos y pensamientos muy avanzados que fueron resultado de la herencia que nos dejó el arte clásico. El nuevo pensamiento referido a la ciencia se denomina Ilustración. La Ilustración es un movimiento social desarrollado durante la primera mitad del siglo XVIII. Fue un pensamiento el cual defendía la razón frente a la fe y daba confianza a la ciencia. Este pensamiento se originó en Inglaterra y Francia dentro de las clases no privilegiadas, pero más tarde se fue difundiendo a otros países y a otras clases. Similitudes con otras artes. Durante la Ilustración, siglo XVIII, se vuelven a retomar algunos principios propios del arte clásico, y este arte vuelve a la sociedad con un nombre distinto: neoclasicismo. Este arte se aplica tanto en literatura como en arquitectura y se remonta a la edad de los romanos y sobre todo de los griegos, ya que los romanos copiaron muchas cosas de la cultura griega. Características del periodo literario. El neoclasicismo dentro de la literatura tiene unos principios propios. La literatura pasa a tener una intención didáctica. La literatura se guía por la razón y permite difundir un pensamiento crítico entre los lectores sobre el mundo que les rodea. Los autores intentan imitar a los escritores grecolatinos y muchas veces se les hará referencia en numerosas obras. El estilo neoclásico persigue una claridad en sus obras que hará que se rechacen los principios de la literatura barroca, que era casi todo lo contrario. Géneros literarios del neoclasicismo. Narración es un tipo de género literario escrito en prosa. En la Ilustración se destaca el ensayo y la prosa de ficción. En el neoclasicismo se pretende conseguir el espíritu crítico y un afán didáctico dentro de las obras. Error como aquí le tomo no significa otra cosa que una opinión que tengo por falsa. Prediciendo de sí, la juzgo o no probable. Ni debajo del nombre de errores comunes quiero significar que los que impugno sean trascendentes a todos los hombres. Bástame para darles ese nombre que estén admitidos en el común del vulgo o tengan entre los literatos más que ordinario séquito. Esto se debe entender como la reserva de no introducirme jamás a juez en aquellas cuestiones que se ventilan entre varias escuelas.
Poesía es un tipo de género literario el cual está escrito en verso o en prosa y pretende difundir didactismo, utilidad, amistad y la importancia de la mujer en ciertos temas políticos y culturales. Otro género escrito en verso y destacado en la época son las fábulas. Se desprende la enseñanza. Cuando los 1000 contaras, con los 300 doblados y 50 duplicados, con los 9 dieces más, entonces tú lo verás. Mísera Francia te espera, tu calamidad postrera, con tu rey y tu delfín, y tendrás entonces su fin, tu mayor gloria primera. Diego de Torres Villarroel. Teatro es un método de representación literaria donde se interpretan comedias y dramas. Durante el neoclasicismo se impuso la percepción clásica usada para difundir ideologías, la intención de entretener sin aprender, muy típica del barroco, se fue olvidando. Autores de la época y sus obras. Narración, ensayo, Benito Jerónimo Feijoo. Prosa de ficción, epistolar, José Cadalso. Poesía, poesía social y filosófica, Juan Meléndez Valdés. Fábulas, Tomás de Iriarte. Teatro, Leandro Fernández de Moratín. Fragmento analizado. Cuando las 1000 contaras, con los 300 doblados y 50 duplicados, con los 9 dieces más, entonces tú lo verás. Mísera Francia te espera, tu calamidad postrera, con tu rey y tu delfín, y tendrá entonces su fin, tu mayor gloria primera. Rima menor y consonante. Anécdotas y curiosidades de la época. Durante este siglo, la pasión de la lectura incrementó considerablemente a causa de la accesibilidad pública de muchos libros, establecidos en bibliotecas privadas de nobles que posteriormente fueron donadas. A consecuencia del interés por nuevos conocimientos, surgieron bibliotecas públicas. La creación de clubes de lectores incrementó aún más el interés por la lectura y pronto la literatura se convirtió en un tema de conversación. La lectura se practicaba en la intimidad, pero se comentaba y se debatía en público. Los libros eran el vehículo de las ideas modernas. A pesar de todo esto, siguieron habiendo clases sociales dentro las cuales las personas no sabían ni leer ni escribir. Por lo tanto, la cultura se reservaba
solo a unos pocos. Conclusión final. Durante el siglo de las luces se innovó en todas las artes, especialmente en arquitectura y literatura, la cual añadió nuevos términos y usos de la misma. Se dieron a conocer nuevas ideas y pensamientos que más tarde dieron paso a otras artes. ¿Qué opináis vosotros sobre las innovaciones que trajo este siglo? Nuevas ideas en Europa. La Ilustración. Espíritu crítico. Fe en la razón y el progreso. Búsqueda de la felicidad. Derechos naturales, libertad, propiedad, igualdad. Educación como factor de cambio de mentalidad. Ilustración. Europa del siglo XVIII, siglo de las luces. Movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido por Europa durante el siglo XVIII. Fuentes ideológicas. Racionalismo. Descartes. Liberalismo político. Locke. Empirismo. Bacon. Características. Amor a la naturaleza. Fe en la razón humana. Igualdad y libertad. El deísmo como religión natural, moral, laica. Planteamientos políticos. Anti-absolutismo. Separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Económicos. Antimercantilismo. Libre comercio y libre industria. No intervención del Estado en asuntos comerciales. Sociales. Antiestamental. Igualdad social. Voltaire, filósofo francés implacable crítico del absolutismo y de la religión católica, autor de Cartas filosóficas o Cartas sobre los ingleses, 1734. Su filosofía se inclinaba a la defensa de los derechos del hombre para seguir los didácticos de su razón, siempre que con ello no se perturbara el orden social. Montesquieu, filósofo y político francés, plantea la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, mediante el establecimiento de una monarquía constitucional. Critica las costumbres e instituciones del régimen absolutista en sus cartas persas, 1721. Sin embargo, su obra trascendental es El espíritu de las leyes, escrita en 1748. Rousseau, político suizo asentado en Francia. Su pensamiento se resume en la obra El contrato social, 1762, donde plantea que la sociedad delega el poder político a individuos ante la necesidad de gobernarse. Sin embargo,
el pueblo soberano y dueño de sus derechos, exigiendo libertad e igualdad a los gobernantes de turno a manera de un contrato. Filósofos ilustrados. Voltaire, agudo crítico del absolutismo y de la Iglesia Católica. Obras: Cartas filosóficas, Cándido. Montesquieu, planteaba la separación de poderes y defendía la monarquía constitucional. Obra: El espíritu de las leyes. Rousseau, defensor del sistema republicano basado en la participación popular. Obra: Contrato social. Francis Quesnay, economista francés, creador de la escuela fisiocrática. La doctrina esencial de la fisiocracia se encuentra recogida en su obra Tableau économique, tabla o cuadro económico, de 1758. Se trataba de un modelo de reproducción económica que analizaba la circulación de la renta en una sociedad dividida en tres clases: agricultores, propietarios y los demás, a los que caracterizaba como clase estéril. Según esta teoría, la agricultura era la única actividad realmente productiva, de la que dependían todas las demás. En consecuencia, había que fomentar un desarrollo económico basado en una agricultura altamente capitalizada y tecnificada, y para ello propuso, en sus máximas generales del gobierno económico de un reino agrícola en 1760, una política económica liberal, libertad de precios y de mercado, libertad de empresa y de cultivos, libertad de circulación y de comercio, reducción de las barreras aduaneras, simplificación del sistema tributario, reduciéndolo a un único impuesto sobre la renta de la tierra. Adam Smith, economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. En 1776 publica La riqueza de las naciones, sosteniendo que la riqueza procede del trabajo. El libro fue esencialmente un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, tema ya abordado por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Este trabajo obtuvo para él el título de fundador de la economía, porque fue el primer estudio completo y sistemático del tema. Escuelas económicas ilustradas. Fisiocracia en Francia, liberal o clásica en Inglaterra. La fisiocracia nos dice que la fuente de la riqueza es la tierra, la agricultura y la minería. Su fundador es Francis Quesnay y su obra es Tabla económica. Otros representantes son Burney, Turgot. La liberal o clásica, Inglaterra, nos dice que su fuente de la riqueza es el trabajo, industria y comercio. Su fundador o padre es Adam Smith. Su obra, La riqueza de las naciones. Otros representantes, Malthus, David Ricardo. La ciencia durante la época ilustrada. En el campo de las ciencias es importante destacar
los valiosos aportes de Isaac Newton con su famosa teoría de la gravitación universal, así como conocimientos en física y matemáticas, James Watt perfeccionando la máquina a vapor utilizada en la industria, Alessandro Volta, inventor de la primera pila eléctrica, considerada como el fundador de la ciencia eléctrica, Guillermo Leibniz, creador del cálculo diferencial e integral, Carl von Linneo, realizando una detallada clasificación biológica del reino animal, Lavoisier, considerado el padre de la química moderna por su contribución en este campo, entre otros. La enciclopedia, proyecto editorial impulsado por Denis Diderot y Jan de Alembert, quienes, influenciados por la filosofía de la Ilustración, reunieron los conocimientos adquiridos por la humanidad a través del tiempo. Se caracteriza por su espíritu crítico a la religión y al régimen político vigente en esa época, así como una apología a la razón y a la libertad de pensamiento. El primer volumen fue publicado en 1751, reuniendo a numerosos autores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Buffon, Quesnay, Turgot y a otros menos conocidos. Fue prohibida por el Parlamento y la Iglesia francesa. Sin embargo, hacia 1765 se imprimió de manera clandestina 17 volúmenes. La enciclopedia fue la recopilación del saber humano, producido hasta la época, siglo XVIII. Compiladores: Denis Diderot y Jan de Alembert. Objetivo: difusión de las ideas liberales de la Ilustración. Denis Diderot. El despotismo ilustrado. Manifestación política de los monarcas absolutistas europeos de la segunda mitad del siglo XVIII, quienes aplicaron reformas ilustradas en sus estados con el objetivo de modernizarlos. La frase que caracterizó a este régimen fue: todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Prusia, tenemos a Federico II el Grande; en España a Carlos III; en Rusia a Catalina II la Grande; y en Austria a María Teresa y José II fueron sus representantes. En el virreinato peruano, la sociedad amantes del país. La propuesta criolla reformista evolucionó hacia ideas que se hallaron concentradas en su labor de la Sociedad de Amantes del País, 1790, que fue conformada siguiendo los patrones de la época y según el modelo europeo. Esta asociación reunió un conjunto de intelectuales peruanos que tenían una misma ideología, que fue plasmada en un periódico llamado Mercurio Peruano. Entre los miembros de esta sociedad estuvo Hipólito Unanue, cuyas publicaciones despertaron el interés por la ciencia. Los amantes del país heredaron y reunieron las inquietudes reformistas y los pensamientos de la Ilustración. Esta sociedad compartió la idea de que los avances en el conocimiento llevarían al gobierno a hacer los cambios necesarios. Por ello, no promovieron
el separatismo. El Mercurio Peruano, periódico que se publicó durante 5 años, plasmó en sus artículos desde el amor patrio, los deseos de reforma y el pensamiento ilustrado hasta estudios científicos relacionados con el clima y la medicina, así como innumerables ensayos que iban dirigidos al conjunto de la sociedad peruana. Su función fue, como la de muchas otras publicaciones, vincular a los intelectuales con el pueblo, al que debían guiar en la búsqueda del conocimiento a través del uso de la razón. En sus páginas se fue desarrollando la conciencia nacional, la conciencia de ser peruano y no español, el amor por la tierra donde se había nacido tenía su origen en conocerla profundamente, en conocer la riqueza de su población mestiza y de sus recursos. Finalmente, ¿qué hemos aprendido?